Martes, que nos permites estar reunidos en tu nombre. Te rogamos intercedas por nuestros beneficios, por nuestras actividades, y permite que quienes estamos reunidos hagamos campaña para que nuestros compañeros sigan asistiendo, y te pedimos que lo que aquí vemos en tu nombre, lo que leemos, hagas posible que lo apliquemos en nuestra vida para así darnos a conocer con la comunidad. Muchas gracias, Señor. Huye cuando nadie lo persigue. El justo, en cambio, se siente más seguro que el león. Los errores de un violento ponen al mundo en ebullición. Con un hombre inteligente vuelve la calma. El hombre malo que explota a los pobres es como una lluvia devastadora que deja sin pan. Los que abandonaron la ley aplauden al malvado. Los que observan la ley se indignan contra él. Los malos no entienden nada de moral. Los que buscan a Yahvé lo comprenden todo. Más vale un pobre que vive honradamente que un oportunista que se hizo rico. Un muchacho inteligente observa la ley. El que frecuenta a los libertinos es la vergüenza de su padre. Préstamos y usura los han hecho ricos. Amontonó para otro que tuvo piedad de los pobres. El que se niega a escuchar la ley, hasta su oración indispone a Dios. El que enseña el mal camino a la gente buena, él mismo caerá en la zanja. El hombre rico piensa que es sabio, pero el pobre de buen criterio sabe lo que él vale. Cuando triunfan los justos es grande la alegría. Cuando ganan los malos, cada uno se esconde. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Feliz el que nunca pierde el temor. El que endurece su conciencia caerá en la desgracia. Como un león rugiente o un oso hambriento, así es el malvado que domina al pobre pueblo. Mientras menos inteligente es un jefe, más opresor será. El que aborrece los abusos durará largo tiempo. El viento que derramó sangre huirá hasta su muerte. No lo detengan, el violento. El que camina sin reproches se salvará. El que actúa con doblez se perderá. Cultiva tu campo, tendrás tu ración de pan. Persigue ilusiones, te hartarás de privaciones. El que actúa en conciencia será bendecido en todo. El que corre tras dinero no estará sin pecado. Uno debería ser imparcial, pero hay algunos que se venden por un trozo de pan. El hombre interesado corre tras la riqueza, no sabe que la miseria lo está esperando. El que sabe reprochar será un día más apreciado que el que es bueno para adular. El que roba a su padre diciendo, no es grave, es un bandido más. El hombre ambicioso solo consigue peleas. El que confía en Yahvé tendrá éxito. El que solo cree en su parecer es un imbécil. El que actúa con sabiduría saldrá adelante. Al que da al pobre nada le faltará. El que prefiere no verlo conseguirá maldiciones. Cuando ganan los malos, todos se esconden. Cuando son eliminados, los justos se multiplican. Palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, a partir del verso 1. Miren, hay dos palabritas en este que quiero que lleguemos a ellas y quiero tratar de dejarles una idea.
Han escuchado la frase, la práctica hace al maestro, un dicho, algo con lo que estamos familiarizados, la práctica hace gracias al maestro. Sí, alguien cuando lo ves que realiza muy bien una actividad que le sale muy bien, dices, esto no fue suerte, esto no es un accidente, no es chiripado. Es la práctica, la constancia, ha perseverado, lo ha hecho una y otra y otra y otra vez, se volvió un maestro, alguien que lo logra. Tú lo ves en algunos deportistas, en algunos científicos, que dices, oye, pasaron muchas horas. La práctica, dice la definición de practicar, realizar varias veces algo para adquirir habilidad o experiencia en ello. Cuando algo lo has realizado varias veces, una y otra y otra y otra vez, logras experiencia, ¿sí? Practicar también es entrenar una actividad que se quiere perfeccionar. Eso es practicar. Entonces, ¿qué es practicar? Algo que se ha hecho una y otra y otra y otra vez, hasta que se domina. ¿Sí? Practicar. Otra palabrita es cometer. Cometer es realizar una acción que constituye un error. Cometió un error. ¿Sí? Tú ves a una persona que de alguna manera hizo algo indebido y cometió un error. Una acción que constituye un error, que constituye una falta, o que constituye un delito. ¿Sí? Entonces es muy diferente practicar una actividad o cometer un error. ¿Sí? Partiendo de esa línea, partiendo de esa diferencia, de esas dos formas de pensar, quiero llegar a algo. Bien, dice San Juan capítulo 3 verso 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? El amor de Dios quedó demostrado al permitirnos ser hijos de Él. ¿Sí? ¿Cómo demuestra Dios? ¿Cómo nos ha demostrado Dios su amor? Pues nos permite, nos ha hecho hijos, somos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, el ser hijo de Dios nos pone en la posición de practicar lo que hace un buen hijo o de no ser buenos hijos. Eso ya es una decisión. Pongo en la mesa el ejemplo del hijo pródigo. Ese padre tiene dos hijos, ambos son hijos. Sin embargo, uno se queda a su lado y el otro se va de su lado. Uno va y practica el pecado, ¿sí? Otro no, otro se queda. No es que no haya pecado en el que se queda, porque de alguna manera todos somos pecadores, pero una cosa es cometer un pecado y otra cosa es practicar el pecado. ¿Sí? Una cosa es cometer un pecado, una acción, un error, una falta, un delito, y otra cosa es realizar varias veces algo. Eso ya es practicar. Bien, voy a continuar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora somos hijos de Dios. Yo les digo, ahora somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, seremos semejantes a Jesús, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todos los que tenemos la esperanza de ver a Jesús, de ser como Jesús, todos los que tenemos esa esperanza, nos purificamos a sí mismos. Así como Él es puro, así como Jesús es puro, nosotros también somos puros. ¿Sí? Todo aquel que comete pecado, estamos, esa palabrita, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete un error, todo aquel que comete una falta, todo aquel que cae en un delito, todo aquel que comete pecado. Hace rato mencionaban, muy oportuno, los mandamientos. Dios nos dirige, no existen las casualidades. Hace rato, todo aquel que comete una falta, todo aquel que de alguna forma cae en algún error relacionado con los mandamientos, mira, no robes, mira, no des falso testimonio, mira. Ok, todo aquel que comete pecado, ¿sí? Recuerden esa palabrita, cometer, realizar una acción, un error, una falta, un delito. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Y sabes que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Hay como que, espérame, aquí, una pausa. ¿Me estás diciendo que cometo pecado, pero que no hay pecado en mí? Sí. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Te estoy diciendo, todo que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Bien. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Jesús no peca. Si nosotros somos hijos de Dios y permanecemos en el camino de Dios, si permanecemos en Jesús, no pecamos. Porque por ahí hay algunas expresiones, algunas frases que hemos escuchado y nos hemos acostumbrado a decir, no, es que todos somos pecadores y todos hemos pecado y en todos hay pecadores. Oye, entonces, ¿cuál es la diferencia? No, sí hay diferencias. Y regularmente el que lo dice es el que no está cercano a Dios y que de alguna manera quiere justificar sus acciones. De alguna manera nos empezamos a esforzar por poner en práctica, nos empezamos a esforzar por ser hijos de Dios, porque es un esfuerzo. Somos hijos de Dios. Pero está el que no, y no, es que tú también, no, tú estás igual que yo. Lo que pasa es que, no. Todo el que permanece en Él no peca. Y si tú permaneces, si nosotros permanecemos en Dios, no pecas. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. El que de alguna forma está en el pecado y está practicando el pecado es porque no ha tenido un encuentro con Dios y porque no ha conocido a Dios. Hijito, dice el verso 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahora sí, el que practica el pecado, otras traducciones dicen, el que sigue en pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, porque apareció el Hijo de Dios, porque esto apareció al Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo quiero que pensemos y que tengamos eso muy presente. Hay una considerable diferencia en pecar y practicar el pecado. Hay una considerable diferencia en pecar y practicar el pecado. Y si nosotros somos hijos de Dios y estamos en este camino, no hay forma de que practiquemos el pecado. Dice esta expresión, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar porque es nacido de Dios. Va de nuevo. Esto es una palabra de esperanza. Es una palabra de esperanza, porque lo que nos aleja de Dios, lo que nos impide que tengamos un acercamiento con Dios, lo que impide que nos acerquemos confiadamente a Dios, es el pecado. Eso es lo que nos aleja de Dios. Y el Señor Jesús vino a reconciliarnos, vino a quitar el pecado que había en nosotros. Y nos podemos acercar confiadamente a Dios. Y en ocasiones llega la culpa. Y la culpa es la que hace que no nos acerquemos, o que no vayamos, o que no leamos. Llega la culpa, pero no hay culpa en nosotros. Si somos hijos de Dios, si nos hemos acercado a Dios, no hay culpa en nosotros. Imagínate de esta manera, tienes una deuda con X institución y alguien va y salda tu deuda, pero de pronto no te enteras o no crees, dices, no hombre, ya fui y pagué, ya no hay deuda, te puedes acercar nuevamente, puedes andar tranquilo, no hay deuda, pero tienes todavía esa sensación, y si vienen, y si llegan, y si tocan la puerta, y si me buscan, es que no hay deuda en ti. Alguien pagó la deuda, puedes estar tranquilo, puedes dormir tranquilo y te vas a dormir y, oye, y si vuelven, y si regresan, y si me hablan, duerme tranquilo, ya pagaron tu deuda. Vive tranquilo, ya pagaron tu deuda. Sí, pero, no. Algún abusivo puede venir a buscarte y cobrarte. Oye, espérame, ya pagaron tu deuda. El Señor Jesús vino a reconciliarnos con Dios y vino a pagar nuestras deudas y no hay pecado en nosotros. Y eso debe provocar paz y tranquilidad y confianza y alegría y gozo y esperanza en nuestra vida. Hay esperanza en nuestra vida porque no hay pecado. Yo sé que toda la vida nos han dicho o hemos escuchado, es que hay pecado, es que eres pecador, es que hay pecado, es que eres pecador. No es lo que enseña la palabra de Dios, es lo que enseñan algunas personas, porque es una manera de hacernos sentir culpables, y si nos hace sentir culpables, pues ahí vamos, y no es lo mismo acercarse a Dios con culpabilidad que acercarse a Dios con confianza.
Hay una considerable diferencia cuando nos acercamos a la iglesia, al templo, o simplemente ahí en lo privado de nuestra recámara nos acercamos en oración con alegría y con gozo, y nos acercamos con Dios. A cuando, ay Dios, es que pues yo no sé ni cómo empezar, que no sabe ni cómo empezar una oración, porque tienes la sensación de pecado, cuando no hay motivo para tenerla. Dice la palabra de Dios, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Imagínate esa expresión, no puedo pecar, yo no puedo pecar. Emprendes una acción, oye, si me equivoco, no te preocupes, no te vas a equivocar. Es que si me equivoco, no te preocupes, no te vas a equivocar. No hay forma de que te equivoques. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, la sabiduría se va a manifestar. Y si la sabiduría se manifiesta, si la inteligencia se manifiesta, si la ciencia de Dios se manifiesta, no te vas a equivocar. No hay forma de que te equivocas. Es tan diferente enfrentar la vida diciendo, yo no... Y no es para sentir arrogancia, créanme. No busco que esta palabra despierte arrogancia en nosotros. Es para que despierte confianza y esperanza. Porque es muy diferente pecar que practicar el pecado. ¿Te vas a equivocar? Espérame. Una cosa es equivocarse. Una cosa es de pronto un tropiezo. Pero cuando tropiezas, cuando estás en Dios y tropiezas, te levantas, te sacudes y continúas tu camino. Y otra cosa es quedarse tirado. Es muy diferente cometer un pecado. Dice, todo aquel que comete un pecado infringe la ley. Sí, cometió un pecado. Leíamos hace rato un proverbio. Insisto, no creo en las casualidades, creo en la dirección de Dios. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ya lo confesaste, ya te alejaste, ya te apartaste. No hay pecado en ti, el pecado quedó atrás. Pero hay quien comete el pecado, pero hay quien practica el pecado. Les decía al principio, ¿qué es practicar el pecado? Realizar varias veces una actividad, volverse hábil, tener experiencia. Hay quien tiene habilidad, hay quien tiene experiencia en el pecado. Mira, platicaba con alguien hace tiempo, andaba mal, pero no lo habían descubierto, porque era tan hábil que tenía 2 celulares, y un celular lo tenía en la casa y bajaba con él, y el otro celular lo guardaba y lo ponía abajo de su vehículo. Ah, mira qué inteligente, ah, mira qué listo, ah, mira qué hábil. Ya andaba mal financieramente, pero había encontrado la manera de poner un dinerito aquí, de modificarle acá. Ah, qué hábil. Tú no estás cometiendo pecado, estás practicando el pecado. Te estás volviendo un experto. Has realizado tantas veces una acción. Tantas veces has realizado una acción. Eso es practicar. Realizar una acción constantemente, ¿sí? Varias veces adquiriendo habilidad. Qué lamentable que nos volvamos hábiles en el pecado. Que no sea casual, que no sea algo situacional, que sea algo, mira, qué lamentable que has entrenado tantas veces una actividad. Eso no es lo que somos nosotros. Si somos hijos de Dios, no practicamos el pecado. Si somos hijos de Dios, no hay pecado en nosotros. No es que no nos equivoquemos, insisto. De pronto hay error, de pronto hay desvíos, pero qué interesante que la palabra de Dios nos diga y nos anima. Tú no puedes pecar. Eres nacido de Dios, no puedes pecar. Insisto, no es para arrogancia, es para esperanza. Que enfrentemos toda la mañana. La Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana. ¿Para quién? Para los que la buscan. Enfrentamos esa vida con alegría, con gozo, con esperanza, con ánimo. Que sepamos que nuestros hijos, decir, mis hijos, mis nietos, hombre, mis nietos no pueden pecar. Suena raro, yo sé que suena raro porque nos han bombardeado y nos han dicho que no, mis hijos, mis nietos, mi familia no puede pecar. No es que no se vayan a equivocar, pero es que no va a haber pecado en él. Mira, hay una expresión, hay una historia cuando el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús, y viene la Semana Santa, y lo vamos a recordar, y ese pasaje va a surgir, le lavó los pies a sus discípulos. Cuando se acerca con Pedro, le dice que le va a lavar los pies, y Pedro le dice que no, es que no me vas a lavar los pies. Y en todo caso, Pedro dice, pues lávame la cabeza y lávame todo. Y Jesús le dice, es que los que están limpios no tienen necesidad. No tienen necesidad, solamente te voy a quitar esto que tienes aquí de manos. Si tu vida está limpia, si tu familia está limpia, si tu descendencia está limpia, no pueden pecar.
Esa esperanza que si no, mis hijos no pueden pecar. Allá afuera hay drogas, claro que hay drogas. Y allá afuera hay propuestas de pecado, por supuesto que hay propuestas. Allá afuera hay. Pero mis hijos van a decir que no. Mis nietos van a decir que no. No porque se las esconda. No. Porque son hijos de Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No pueden pecar porque son nacidos de Dios. Y eso es hermoso. Es palabra de Dios que trae esperanza a nuestra vida. Es palabra de Dios que nos acerca a Dios confiadamente. Dice la Biblia, acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate confiadamente a Dios, porque no hay pecado en ti. De tal forma que cuando llegue la duda, porque el diablo es mentiroso, no pierdan de vista que el diablo es mentiroso, es engañador, y llega de alguna forma a hacernos sentir culpables, a decirnos que, ¿y tú quién eres? ¿Y cómo te acercas? Y acuérdate de lo que has hecho, y acuérdate, hey, todo fue pagado por Jesús en la cruz, no hay pecado en mí. Y si no hay pecado en mí, hay esperanza, hay gozo, hay confianza y satisfacción. ¿Qué les digo? No pueden pecar, porque Dios está en nosotros y nos guía y nos lleva a toda verdad. ¿Podemos cometer pecados? Sí, sí los vamos a cometer todos los días, cotidianamente. Pero cotidianamente, continuamente dice la Biblia que el Señor, que el Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, de tal manera que cuando cometemos un pecado, Jesús intercede por nosotros, identificamos ese pecado y nos alejamos de esa práctica en el momento, pero no practicamos el pecado. No practicas el pecado, no practico el pecado, no me vuelvo, de acuerdo a la definición, un experto, no realizo varias veces, no he adquirido habilidad en el pecado. Claro que no. Es más, a lo mejor por eso nos descubren, porque no tenemos habilidad. Cuando no te descubren, ya te volviste hábil. Si por alguna razón hubiera algo que estuviéramos practicando, hay que acercarnos a Dios, pedir perdón. Si yo no practico el pecado, yo soy un hijo de Dios, no hay pecado en mí. Vamos a dejárselo y a pensar en eso. El pecado original fue borrado con el sacrificio de Jesús. Sí. Y a partir de ahí estamos limpios. Así es. Hay limpios, somos puros, nos podemos acercar a Nada Dios. más la diferencia, como lo explicas, una cosa es que lo cometas y otra cosa es que lo practiques. Que lo cometas es un error. Podemos cometer, Sí. si caemos en un error. Pero también, como lo dices, si estamos con Dios, si estamos con Cristo, pues no los vamos a cometer. ¿Por qué? Porque vamos a estar conscientes. Llega la tentación, llega la propuesta, llega la idea, llega, porque estamos expuestos a la tentación. Sin embargo, ahí es donde está el Espíritu de Dios, dice que nos guía a toda verdad. Nos guía de tal manera que nos ilumina y nos dice, por ahí no caemos, y nos mantenemos. ¿Sí? Y es esperanza. La palabra de Dios es esperanza. ¿Sí? Ingeniero Leonel, nos dirige en oración, por favor.